Hola a todos, bienvenidos a Autosalón. Hoy vamos a comentaros nuestras impresiones de conducción de este Volvo XC60 T8. Os enseñaremos también un vídeo del exterior e interior, pero vamos a empezar con la parte de carga. Dado que ya sabéis que es un vehículo híbrido enchufable, ahora mismo lo tenemos, el coche está cargando, seguramente tenga las baterías ya cargadas, y lo estamos enchufando a un wallbox de 7, carga aproximadamente a unos 7 kilovatios, 7,4, ahí lo tenéis. Vamos a apagarlo, a desconectarlo. En el momento además que lo podemos a cargar, se bloquea la manguera para que no lo podamos sacar. Deberíamos de volver a abrir el vehículo. La manguera ya se libera de esta manera. Cerramos la tapa y desconectamos la manguera. Bueno, vamos a empezar con la prueba, ya alojados en el puesto de conducción, y vamos a hacer una prueba un poco por ciudad, por carretera y por autopista. Actualmente tenemos las baterías casi cargadas al 100%, nos muestra que nos quedan 32 kilómetros de autonomía eléctrica, 230 kilómetros de autonomía con el motor de combustión, y vamos a poner a cero los parciales para que veamos el consumo que vamos a hacer en esta prueba. Os vamos a explicar un poco en qué consiste este modelo híbrido, qué potencial tiene, cómo se comporta, consumos, modos de conducción. Vamos a ver todo en esta pequeña prueba. Para ello también vamos a restablecer el trayecto actual en la pantalla principal. Y también os dejaremos un vídeo del exterior e interior de este vehículo para que lo podáis ver más en detalle. Pero vamos a empezar la prueba, como os digo, por lo menos en primer lugar por el centro de la ciudad. Como os decía, vamos a empezar la prueba en ciudad y vamos en primer lugar a empezar en el modo Hybrid, que es el modo por defecto en el que arranca el vehículo. Sería el modo en el que el sistema gestiona de manera automática tanto el motor de combustión como los motores eléctricos. Hablando de ellos, vamos a comentaros en qué consisten, porque todavía no nos hemos dicho qué motores tenemos. En primer lugar, en la parte delantera, en el vano motor, tenemos un motor térmico de gasolina de 2 litros de cilindrada, de 4 cilindros, y doble sobrealimentado, tanto por turbo como por compresor, que nos da una potencia total de 303 caballos. Sería el mismo motor que encontraríamos en la versión T6, solo que con una potencia ligeramente reducida, y que cuenta con 400 Nm de par. Es un motor además muy lleno en todas el rango de revoluciones, puesto que tenemos ese turbo y ese compresor que actúan unos en un rango de revoluciones determinado, otro en otro, y que nos da una curva de par, la verdad es que bastante plana y lineal a lo largo de todo el rango de revoluciones. Por otra parte tenemos otro motor eléctrico, que es el que ayuda en las arrancadas, en momentos de máxima potencia, que ayuda a este motor térmico que está alojado también en el vano motor. Pero este motor eléctrico no es capaz de impulsar por sí mismo al motor, al vehículo. Por otra parte, y por último, tenemos el motor eléctrico principal, que es el motor que está alojado en el eje trasero, que cuenta con 87 caballos, y este sí que es capaz de impulsar por sí mismo al vehículo. Y una de las peculiaridades de estas versiones híbridas enchufables, esta T8 Twin, es que no tenemos conexión física entre el eje delantero y el eje trasero. El eje trasero es movido única y exclusivamente por este motor de combustión, por este motor eléctrico de 87 caballos, y el eje delantero es movido por el motor térmico de 303 caballos. Por lo tanto, es por ello que tenemos varios modos de conducción
que vamos a ver ahora a continuación. De momento estamos utilizando única y exclusivamente el motor. El modo hybrid nos está utilizando únicamente el motor eléctrico. Nos quedan 27 kilómetros de autonomía, y esto es debido a que, bueno, lo primero, hace bastante frío en el exterior. Ya sabéis que en condiciones de frío las baterías no actúan en su rango óptimo de temperatura. Una temperatura ideal sería entre 20 y 25 grados. Y el frío, ya sabéis, además incluso los teléfonos móviles, que siempre se nos descargan antes, sobre todo en condiciones, ya os digo, de baja temperatura. Aún así seguimos en este modo hybrid y nos sigue gestionando el motor en ese modo 100% eléctrico. Si queremos cambiar los modos de conducción, daríamos al Drive Mode, y aquí lo que nos seleccionaría, podríamos seleccionar entre varios modos de conducción. En primer lugar, tenemos el Constant AWD, que esto lo que hace es encargarse de que, dado que tenemos tracción a las 4 debido a ese motor eléctrico trasero, lo que hace es obligar a ese motor trasero a funcionar continuamente, aunque no tenga carga. Funcionará siempre y obligará siempre a tener tracción a las 4 ruedas. ¿Qué pasa si no tenemos carga y necesitamos tracción a las 4? Pues que el motor de combustión cargará las baterías para que a su vez estas baterías tengan carga y den energía al motor eléctrico trasero. Por lo tanto, nunca nos faltará la tracción a las 4. Por otro lado, tenemos el modo Pure, que es el modo 100% eléctrico, en el que obligamos al coche a que circule siempre en modo 100% eléctrico. Esto lo que hace, como os digo, es circular 100% eléctrico, pero por ejemplo, si tenemos una situación de emergencia en la que pisamos a fondo el acelerador, el vehículo pues arrancará el motor de combustión para dar la máxima aceleración posible, porque considerará que estamos ante una situación de emergencia. Luego tenemos el modo Hybrid, que es el que decía que es el modo por defecto normal. Tenemos el modo Power, que es el modo más deportivo, en el que veis que nos ha cambiado el diseño de ese medidor de conducción eficiente. Nos lo ha modificado por un tacómetro, puesto que, como os digo, ha arrancado el motor de combustión. Además, aquí entrega la potencia, la máxima potencia posible, combinada con los dos motores, tanto el motor eléctrico como el motor térmico, el térmico y el eléctrico. Y aquí conseguimos la potencia total combinada, como siempre que aceleremos a fondo, la potencia total combinada de 390 caballos y 640 newtons metro de par. Como veis, unas cifras muy importantes, y que nos permiten que este vehículo se mueva con total soltura. Ahora, por ejemplo, dado que hemos puesto el modo Power y hemos vuelto al modo Hybrid, nos ha conectado el motor térmico. Además, lo podemos ver en este medidor, puesto que nos indica en todo momento qué motor estamos utilizando. Ahora mismo, dado que estamos en el motor de gasolina, nos muestra una gota indicando de que propiamente estamos utilizando este motor térmico delantero. Vamos a conectar una función cómoda que tenemos, es el modo Auto Hold, que nos mantiene pisado el freno en este tipo de situaciones, por ejemplo de tráfico. Es muy cómodo porque no tenemos que andar manteniendo pulsado el pedal del freno, por ejemplo en semáforos muy largos, en situaciones de tráfico. Y hablando de situaciones de tráfico, vamos también a hablar un poco de los asistentes, porque por ejemplo tenemos control de crucero adaptativo, tenemos el pack IntelliSafe montado en esta unidad, que incorpora el control de crucero adaptativo, el Pilot Assist, que luego también veremos en autopista. Tenemos el sistema de Bliss de ángulo muerto, y como veis lo conectaríamos simplemente con un toque del acelerador o con un toque en el más, y el vehículo es capaz de adaptar la velocidad al vehículo que tenemos delante, aún en ciudad, en condiciones de tráfico. Incluso podemos conectar el Pilot Assist, aunque ahí lo tenéis, y el vehículo sería capaz de circular de manera totalmente autónoma, incluso en ciudad, que es una opción también bastante cómoda, sobre todo en atascos. Vamos a frenar, puesto que tenemos un semáforo en rojo.
pero ya os digo que este sistema también funciona muy bien en ciudad. Como veis, tenemos este panel de instrumentos digital que es común a los XT60, es decir, los XT60, pero sí que es verdad que tenemos alguna modificación con respecto a un XT60 normal, puesto que tenemos ese medidor. Sería un medidor parecido al modo eco que encontramos en un XT60 normal o en otros modelos Volvo, pero aquí, dado que tenemos el motor eléctrico, pues aquí veis que si nos movemos en esa zona azul estamos utilizando el motor eléctrico. Además veis que nos aparece como un rayito que nos indica, como os digo, que estamos utilizando energía eléctrica al 100%. Se me ha conectado en este trayecto que llevamos, se me ha conectado en algún momento el motor de gasolina, pero actualmente llevamos un consumo en ciudad de 4,9 litros a los 100 y tenemos una autonomía restante de 21 kilómetros y hemos hecho 4 kilómetros desde que hemos salido. Pensad que ha sido un terreno desfavorable para el vehículo, puesto que ha sido todo subida. Nuestro concesionario está en la zona baja de Oviedo, por lo tanto, si fuese el trayecto a la inversa, pues seguramente, dado que tenemos frenada regenerativa, las baterías se cargarían ligeramente, además no utilizaríamos tanta potencia del motor eléctrico y por lo tanto el consumo se vería reducido. De hecho, vamos a hacer ahora el trayecto ligeramente a la inversa para ver si podemos recuperar parte de la energía que hemos gastado durante estos últimos kilómetros. Aquí veis que tenemos este 4,5. Cambiaremos luego la cámara para que podáis ver otra perspectiva, pero aquí desde este puesto de conductor podemos ver un poco mejor todo esto de lo que estamos hablando. Tenemos también detector de señales de tráfico, podemos cambiar el diseño de este panel de instrumentos digital. Todo esto lo enseñaremos mejor en la parte del exterior e interior, como siempre hacemos. Y yo he manejado todos los asistentes a la conducción que os he enseñado ahora, lo he manejado con los mandos de la izquierda del volante. Tenemos una otra opción que es bastante cómoda. Si vamos aquí a la pantalla principal y activamos el asistente límite de velocidad, podemos activar el asistente. Lo activaríamos si nos movemos aquí a la izquierda, el speed limiter. Nosotros siempre actuamos sobre el acelerador, pero el vehículo no nos va a dejar pasar del límite de la vía que él detecte. En este caso son 30 km por hora. Pues yo ahora estoy notando una resistencia al acelerador, el coche no acelera más y me mantiene esa velocidad. Por ejemplo, si el sistema detectase una velocidad inferior, imaginaros, bueno, ahora estamos a 30, que es yo creo que es la velocidad más reducida. Pero si por ejemplo el sistema detectase una señal, por ejemplo estamos a 50 y detectase una señal a 30 como tenemos ahora, pues el sistema frenaría de manera totalmente autónoma. Os lo enseñaremos también en otra parte para que podáis ver cómo funciona. Como os decía, tenemos frenada regenerativa. Vamos a ver ahora cuánto somos capaces de regenerar ahora que tenemos una cuesta ligeramente a nuestro favor. Moviéndonos este panel de instrumentos digital, habéis visto la parte del comienzo de la prueba que tenemos la cámara de 360 montada en esta unidad. Vamos a ver si lo podéis ver. Yo creo que sí, lo podéis ver. Podemos escoger las diferentes cámaras que queremos, por ejemplo la frontal. Además tiene una resolución espectacular, se ve perfectamente, incluso de noche. Y en el momento que cogemos más velocidad, la cámara obviamente se apaga para que no nos desviemos la atención de la carretera y no vayamos mirando hacia la cámara. Vamos a quitar el parasol para que tengáis una visión mejor. Aquí podéis ver que estoy generando energía. Obviamente cuanto más aplique los frenos, pues mayor será esta fuerza de frenado. ¿Qué más tenemos? Pues tenemos aquí los modos, el estado en comportamiento del conductor. Podemos ver en todo momento qué consumos estamos haciendo. Lo podéis ver además los flujos de potencia que tenemos. Ahora por ejemplo veis que nos estamos moviendo 100% eléctrico. Las baterías están enviando carga a los motores eléctricos para que impulsen estos
a las ruedas traseras. Para que os hagáis una idea del desnivel que teníamos, hemos tenido un consumo de casi 40 kilovatios hora, para que veáis que el terreno ha sido bastante desfavorable. Y aparte de que tenemos una condición de frío, hay 7 grados, pero la verdad es que la sensación térmica aquí en Oviedo es bastante inferior. Nos hemos levantado en la zona del concesionario a menos 2 grados, así que ya os digo que son unas condiciones desfavorables en teoría para los motores, sobre todo eléctricos. Vamos a ver ahora qué consumo en kilovatios hora vamos a hacer con este recorrido un poco más favorable y en un terreno un poco más llano, a ver qué cifras somos capaces de obtener. Pero este es un gráfico que también es bastante curioso para que veamos en todo momento en qué cifras de consumo nos estamos moviendo. Ahora seguimos en modo 100% eléctrico. Otro de los detalles que tenemos el sistema de ángulo muerto, el BLIS, lo vais a ver ahora cuando nos pase este vehículo. Además actúa con suficiente antelación. Muchos vehículos actúan ya cuando está en el vehículo en nuestro ángulo muerto, que no tiene sentido, porque puede ser peligroso. El sistema de Volvo es uno de los mejores sistemas, tanto en el BLIS como en todos los asistentes en general. Los sistemas de Volvo son uno de los mejores valorados en el sector de la automoción. Haciendo una pequeña actualización, llevamos 19 kilómetros, nos quedan 19 kilómetros de autonomía eléctrica. Hemos gastado un cuarto de la batería eléctrica, no estaba cargada al 100%, pero con ese terreno desfavorable ya hemos gastado, como os digo, cerca de un cuarto, algo más de un cuarto de la batería. Veremos a ver ahora qué cifras somos capaces de lograr. Por otra parte, tenemos también sistema de navegación. En algunas ciudades, en el caso de Oviedo, nos aparecen reflejadas algunos de los edificios en 3D. Además lo podéis ver en este panel de instrumentos digital. Lo podemos ver también en la pantalla principal si ponemos este modo 3D. Y la verdad es que es un sistema que funciona también muy bien. También tenemos órdenes de voz en esta unidad. Por ejemplo, podemos ajustar la temperatura, ajustar temperatura a 22, temperatura ajustada a 22 grados, o incluso podemos hacer que nos lleve a una dirección. Llévame a Gijón. buscando dirección en España. Calle A, Gijón establecida como destino final. Calculando ruta. Dado que no le hemos seleccionado ninguna calle de Gijón, pero bueno, nos llevaría de una manera sencilla al destino que nosotros queramos, sin necesidad de recurrir a andar con la pantalla, que es, y ya os digo que estas órdenes de voz funcionan muy bien. Podemos aquí también incluso cancelar la ruta. Si vamos aquí a navegación, cancelar navegación asistida, y ya habríamos cancelado esta navegación. Bueno, vamos a salir ahora de la ciudad y vamos a hacer un primer trayecto en autopista. Disculpad las condiciones de sol, que sé que son un poco incómodas para la visualización del vídeo, pero estos días de invierno la verdad es que son bastante complicados a la hora de la grabación. Vamos a hacer un pequeño trayecto por autopista, luego uno por carretera pequeño, luego volvemos a la autopista y cerraremos la prueba en nuestro concesionario. Será una prueba de aproximadamente 40 kilómetros aproximadamente, y así os podremos comentar un poco cómo han ido los consumos, cómo funcionan estos modos de conducción, los asistentes. Queremos intentar enseñaros todo y explicaros todo, que este vehículo tiene muchas cosas que tendríamos que explicar y que funcionan muy bien. Seguimos en el modo hybrid, seguimos ahora por ejemplo estamos con una potencia conjunta. Vamos a volver a este flujo de potencia que lo podemos ver aquí. Por ejemplo, ahora estamos a 68 km por hora y en el modo hybrid nos seguimos utilizando el modo 100% eléctrico, no nos ha conectado el motor de combustión. Nos muestra una aguja que si sobrepasamos ahora ligeramente ese límite entre el motor eléctrico y el térmico, nos encenderá el motor de gasolina. Si ahora piso un poco más el acelerador, que esté al límite, ahí me ha encendido el motor de gasolina. Y ahora está moviendo con los dos motores
al vehículo. Ahora me ha apagado otra vez el motor térmico. Ahora si suelto el pedal del acelerador me vuelve a cargar las baterías. Y ahora vamos a ver en esta cuesta, a ver si soy capaz de que impulse por sí mismo el vehículo en modo eléctrico sin encender el motor de gasolina. Estoy al límite, pero veis que es capaz incluso de subir cuestas, de mantener velocidades altas. Bueno, vamos a incorporarnos a la autopista y voy a enseñaros otro modo que tenemos, otros dos modos que tenemos especiales en esta versión T8, que están fuera de los modos de conducción. Otro de los detalles es que tenemos también aviso de radares, ahí lo podéis ver. Nos aparece ahí en el panel de instrumentos digital. Aparte tenemos un aviso acústico que no lo tenemos activado en esta unidad, pero no solo nos avisa con la señal de tráfico, sino que también nos avisa de manera acústica si lo activamos desde el sistema Sensus de esta pantalla de 9 pulgadas. Vamos a apagar el límite de velocidad, vamos a conectar el control de crucero adaptativo, vamos a ponerlo a 105, y el control de crucero adaptativo lo que hace nos mantiene la distancia con el vehículo delante. Ahora veis que estoy a 105, pero, o sea, tengo la velocidad marcada a 105, pero el vehículo delante va a 97, 98. En el momento que pongo el intermitente, pues me volvería a la velocidad que tenía establecida. Además el vehículo mantiene de manera perfecta la velocidad. Si reducimos de manera brusca la velocidad, ya sabéis, lo hemos comentado ya varias veces, si damos a la tecla de más y menos nos sube la velocidad de 5 en 5 o nos baja de 5 en 5. Si mantengo pulsado me sube de 1 en 1, por ejemplo, ahí lo veis, 108, 109, 110. Y además es un sistema que funciona muy fluido, muy suave y de una manera muy intuitiva. No pega frenazos de manera innecesaria. En el momento que pongo un intermitente, por ejemplo, si voy a adelantar un vehículo, me vuelve a la velocidad que tenía fijada. Por ejemplo, imaginad que tenemos un vehículo a 100 y queremos adelantar, que tenemos 120. Si pongo el intermitente ya empieza a acelerar para que no sea una situación comprometida al vehículo de detrás. En fin, es un sistema que funciona, como os digo, muy muy bien. Y volviendo a los que os decía, los modos de conducción, si vamos a la pantalla principal y nos vamos a la parte superior, tenemos un modo Hold y un modo Charge. Este modo Hold lo que hace es, nos mantiene, por ejemplo, ese nivel de batería que tenía preestablecido, que ahora está ligeramente por debajo de la mitad, y lo que nos hace es mantener la batería. Podemos seguir utilizándola si el sistema, por ejemplo, carga algo más la batería de ese nivel que hemos fijado. Por ejemplo, imaginad que somos capaces de regenerar hasta 3/4. Podremos utilizar el motor eléctrico en esas condiciones, pero esta opción es bastante interesante. Por ejemplo, si estamos circulando por autopista, no queremos que nos gaste el motor eléctrico, porque obviamente con 87 caballos el motor eléctrico va a gastar mucha energía en mover al vehículo a velocidades altas. Entonces yo, por ejemplo, ahora he seleccionado ese modo Hold, y ese modo Hold me va a guardar ese nivel de batería que tenía. Ahí además podéis ver un pequeño candado al lado del nivel de carga del nivel de la batería. Bueno, tras este pequeño trayecto por autopista, vamos a salirnos a una carretera de curvas. Es un trayecto similar a la prueba que hemos hecho del Volvo S90 T8. Os dejaremos aquí en la parte superior la prueba. Ya os comento que hace hoy bastante más frío que en esa prueba, así que bueno, puede que tenga alguna diferencia respecto a los consumos. No siempre son comparables, pero sí que nos puede valer un poco para que tengáis en referencia esa otra versión. Además, esa versión era un modo Gear 2018, y esto quiere decir que era el motor de gasolina anteriormente. Tenía algo más de potencia. Si os fijáis, si os acordáis, la potencia conjunta, vamos a volver a quitar la función Hold, la potencia conjunta de estos modos, tanto del motor eléctrico como del motor de combustión, eran 407 caballos. Y esto es debido, esta reducción a 390, es debido a que Volvo ha incorporado un nuevo filtro de partículas. De todas formas, no hay disminución de la potencia, no encontramos disminución de la potencia ni del par, es simplemente una disminución
quiero decir, de la entrega de potencia, el 0 a 100 sigue siendo en 5,3 segundos, la velocidad máxima sigue siendo limitada a 230, o sea que no vamos a notar una merma de prestaciones por esa reducción de potencia. Dicho esto, estamos en una carretera de curvas, una carretera convencional. Vamos a ver cómo se comporta el vehículo en este tipo de situaciones. Vamos a volver a poner el comportamiento del conductor para ver los flujos. Estamos en el modo hybrid y en el momento que tengamos un poco más de curvas vamos a volver a este modo vamos a volver a ese modo power que hemos visto para enseñaros un poco la entrega de potencia, y ya os digo que es muy intensa, dado que cuando actúan los dos motores a la vez la potencia es muy instantánea, y esto es debido sobre todo al motor eléctrico, que ya hemos comentado otras veces. El motor eléctrico tiene una curva de par plana y se mantiene constante en todo el rango, y esto es debido a los motores eléctricos, al funcionamiento de los motores eléctricos. Habréis notado, por ejemplo, si habréis cogido un coche de alquiler, por ejemplo alguno de los vehículos que hay en Madrid, habréis notado que cuando conducís un motor eléctrico parece que en los primeros metros tiene una potencia muy superior a otros motores, por ejemplo, de combustión de bastante mayor potencia. Y esto es debido a debido a la razón que os estoy comentando, de que los motores eléctricos entregan el par máximo desde el momento en el que pisamos el acelerador. No es como un motor de combustión, que tenemos una curva de par determinada. Dicho lo cual, vamos al modo power. Veis que ya nos cambia ese medidor de conducción al tacómetro, y vamos a bajar un poco el vehículo, no mucho, porque tenemos 5 grados, además se ve la carretera que está ligeramente helada, pero la conducción la verdad es que vida bastante plana. No tenemos suspensión neumática, tenemos suspensión de serie, aunque tenemos llantas de 20 pulgadas que las podréis ver en el apartado del exterior e interior, otro vídeo aparte. Pero la verdad es que la entrega de potencia es muy lineal y el vehículo va sobre raíles, no se mueve absolutamente nada. No es un deportivo, obviamente, pero el vehículo también en este tipo de condiciones pues va de manera excelente. Además, este motor de gasolina tiene un sonido, a mi parecer tiene un sonido bonito, se oye ligeramente el compresor tiene un sonido determinado, muy agudo, que seguramente a veces lo podréis apreciar. El compresor actúa en bajas revoluciones, en las primeras revoluciones, de 0 aproximadamente a 2500, 3000, 3500, y el turbo actúa en altas. Hay algún momento en el que actúan simultáneamente, en momentos de máxima potencia, pero por ejemplo si pisa ahora el acelerador a fondo, a ver si lo escucháis. No sé si lo habréis podido apreciar, pero ya os digo, la aceleración es muy intensa y la verdad es que da gusto. No vais a tener problemas, por ejemplo, para realizar un adelantamiento o para circular a ritmos altos en cualquier tipo de situación. Por otra parte, vamos a poner modo hybrid para recuperar la máxima potencia, para recuperar la máxima carga para las baterías. Y luego en la caja de cambios no tenemos manejo secuencial en esta unidad, puesto que eso solo está disponible en la versión Redesign, que incluye levas, pero sí que tenemos un modo B, que si lo seleccionamos, lo que hace es nos retiene bastante más. En el momento que soltamos el acelerador, tenemos un modo de retención bastante mayor que en el modo D normal. ¿Qué nos permite esto? Esto lo que nos permite es poder recargar más rápidamente las baterías a través de la frenada regenerativa. Fijaros que yo en el momento que suelto ahora el acelerador parece que estoy frenando y simplemente lo que estoy haciendo es soltar el pedal del acelerador. Esto es bastante interesante, por ejemplo, si vamos a bajar un puerto de montaña o si por ejemplo en este tipo de carreteras. Yo no estoy aplicando el freno todavía, ahora voy a aplicarlo ligeramente, pero nos permite, lo dicho, bajar este tipo de carreteras sin apenas utilizar el freno convencional.
y como os digo, esto lo que nos permite es cargar las baterías de manera más rápida. Por otro lado, tenemos otro modo interesante que es el modo Charge. El modo Charge lo que hace, a ver si lo podemos ver aquí en comportamiento del conductor, lo que nos hace es encender el motor térmico, y lo que hace este motor térmico, además de mover las ruedas delanteras en el caso de que sea necesario, lo que nos hace es cargar las baterías. Obviamente este modo es poco eficiente, puesto que pensad que estamos utilizando el motor térmico de gasolina tanto para mover las ruedas como para cargar las baterías, por lo tanto el consumo va a ser mayor. Pero sí que puede ser interesante para una situación de emergencia. Imaginad que queremos utilizar segura 100% las baterías, la carga eléctrica, por ejemplo para circulación por ciudad, y no nos queda nada de batería. Yo este modo, ¿cuándo lo utilizaría? Por ejemplo, lo estoy utilizando ahora puesto que estamos descendiendo y el motor apenas está utilizando potencia, el motor de gasolina. Entonces estamos circulando prácticamente al ralentí o con muy poca carga, y puede ser un momento interesante para cargar al máximo las baterías. Fijaros que yo ahora mismo he conseguido, en este trayecto, en esta bajada, he conseguido aumentar la autonomía en 1 kilómetro con este modo B de la caja de cambios, que como os digo retiene más la marcha, y con este modo Charge para cargar mediante el motor de combustión las baterías también. Por lo tanto estamos ahora mismo cargando las baterías de dos maneras, con el motor de combustión y con esta frenada regenerativa. Veremos a ver. Fijaros, he aumentado otro kilómetro, he aumentado la autonomía. Bueno, cambiamos de perspectiva para enseñaros, dado que la otra cámara se nos ha olvidado el soporte, así os podemos enseñar de primera mano qué es lo que vemos. Hemos estado haciendo un point of view, una grabación con la cámara en nuestra cabeza, que también subiremos otro vídeo aparte, pero aquí os podemos enseñar un poco. Hemos hecho algunos kilómetros más, estamos en 39 kilómetros, hemos agotado casi la batería, puesto que hemos estado ascendiendo. Ahora hemos estado descendiendo, pero con una conducción un poco ágil. Y otra cosa que os quería enseñar es que tenemos la posibilidad de cambiar, de reducir marchas, aunque no tengamos manejo secuencial del todo. Sí que tenemos la posibilidad de reducir las marchas dando toques hacia detrás en la palanca de cambios. Si por ejemplo volviésemos a dar una posición hacia adelante, volveríamos al modo de normal. Consumos, como os hemos dicho, hemos hecho más kilómetros, hemos subido ligeramente y estamos en 4,8 litros a los 100. Hemos estado utilizando tanto el motor de combustión como el motor eléctrico. Hemos hecho alguna aceleración un poco intensa. De hecho ahora marcaba 0 grados, 1 grado, no recuerdo muy bien, pero hace bastante frío, como os digo. Y bueno, ya que estamos aquí, así os puedo comentar un poco estos modos de conducción para que los veáis mejor. Hemos añadido además el modo de conducción individual en el que nosotros podemos customizar algunos de los ajustes, por ejemplo de cómo funciona el motor eléctrico, el ajuste a la dirección en 3 posiciones posibles, el tacto del freno, en fin, podemos configurar muchas cosas. Aquí podéis ver los modos de conducción que os decía antes que tenemos, que los podéis ver mejor de esta manera. Tenemos esta palanca de Orreforce de cristal que está iluminada de noche, además tiene un tacto exquisito. Daríamos un toque hacia adelante cada vez o hacia detrás en función de la marcha que queramos seleccionar. Aquí tenemos el botón de los modos de conducción, el botón de auto hold que os comentábamos antes en la parte de ciudad. En fin, tenemos bastantes posibilidades. Vamos a darle al modo de hold, puesto que nos queda 1 kilómetro de autonomía eléctrica, pero como habéis visto llevo 40 kilómetros, no 40 kilómetros en modo 100% eléctrico, pero sí que en su mayor parte hemos hecho
hemos estado utilizando este motor eléctrico, por lo tanto la autonomía que podemos esperar yo creo que puede ser superior en estas condiciones. Luego veremos al final de la prueba cuánto hemos hecho, pero podría ser superior a los 40 kilómetros si nos lo proponemos. Y en un uso mixto ya veis que hemos agotado casi las baterías, hemos hecho 40 kilómetros, pero hemos obtenido un consumo de solo 4,7 litros a los 100. Veremos a ver cuándo acabemos. Hemos llegado al final de nuestra prueba y vamos a hacer un pequeño resumen de todo lo que hemos hecho. En primer lugar, hemos conducido por ciudad, como habéis visto, por el centro de Oviedo. En todo momento hemos tenido unas temperaturas muy bajas, por debajo de los 8 grados en todo momento. Hemos circulado por autopista, hemos circulado por carretera de curvas a un ritmo más rápido, a un ritmo más lento. Y utilizando sobre todo el modo Hybrid por defecto. Pero también habéis visto que hemos utilizado el modo Power, hemos utilizado el modo Pure en esta última parte de conducción. Sabéis que tenemos también modo Off-Road, que lo que nos hace es conectarnos el control de descenso de pendientes, ahí lo podéis ver. Y además nos conecta el motor de combustión para tener tracción a las 4. Y tras estos 58 kilómetros que veis, todavía nos queda aproximadamente 6 kilómetros de autonomía restante, 140 kilómetros de autonomía con el motor de gasolina. Y hemos obtenido un consumo de 6,4 litros a los 100, por lo tanto habéis visto que es un consumo muy razonable sabiendo utilizar ambos motores. Hemos hecho, como os digo, todo tipo de condiciones, por lo tanto creo que es un uso bastante real de lo que podemos obtener con este tipo de vehículos. Además pensad que el Volvo XC60 pesa más de 2 toneladas, por lo tanto son unas cifras muy a tener en cuenta. Aquí podéis ver un poco los consumos. En la parte superior veis los consumos con el motor de combustión de gasolina, aquí abajo con el motor eléctrico, y habéis visto que por ejemplo con el motor eléctrico nos hemos movido en torno a los 8 kilovatios, incluso por debajo, y en algunos momentos puntuales de mayor necesidad, por ejemplo este último tramo nos hemos movido por debajo de los 20 kilovatios y algo por encima, sobre todo en este último tramo que lo hemos hecho en modo, como os digo, Pure, en modo 100% eléctrico. Por tanto, es recomendable, ya os hemos hecho esta misma reflexión en la prueba del Volvo S90 T8. Pensaréis, ¿me compensa probar o tener este Volvo XC60 T8 híbrido en vez de un diésel? Pues siempre depende de cómo lo vayáis a utilizar. Es interesante sobre todo si tenéis un puesto de carga en casa, por ejemplo como el que tenemos, ese Wallbox que carga 7,4 kilovatios. Sería interesante puesto que esto nos permitiría, por ejemplo, cargar el vehículo de noche con una tarifa nocturna, por ejemplo, que nos permita una mayor economía de uso. Y podríamos cargar las baterías en torno a con ese cargador de 7 kilovatios, en torno a unas 3 horas para una carga completa aproximadamente. Pensad que tenemos una batería de 87 kilovatios en esta unidad. Y por ese motivo yo creo que sería interesante. Esto nos permitiría, por ejemplo, si trabajamos, si tenemos la oficina en la ciudad, pues nos permitiría, en un trayecto aproximado diario de 20 kilómetros, nos permitiría circular en modo 100% eléctrico sin gastar una gota de combustible. Aquí hemos hecho un uso mixto para que veáis un poco también cómo funciona el motor de gasolina, cómo funciona el motor eléctrico, pero podríamos haber hecho esta prueba, la mayor parte de ella en modo 100% eléctrico. A 58 kilómetros no llegaríamos con un motor eléctrico exclusivamente, pero sí que podríamos haber hecho unos 35 kilómetros en este tipo de situaciones en las que nos encontramos con baja temperatura. Lo podríamos haber hecho de manera fácil. Luego, como os comentaba, aquí tendríamos el botón de los modos de conducción. Como veis, tenemos bastantes modos. Aquí tenemos el modo Hold y el modo Charge, del que os habíamos hablado anteriormente. Y también lo que os comentaba de los ajustes, si vamos a My Car y modo conducción individual. Aquí podéis ver todo lo que podemos modificar, la pantalla del conductor, si queremos que nos ponga, en vez de ese medidor de conducción, que nos ponga un tacómetro.
En fin, podemos configurar bastantes cosas en este modo de conducción individual: la fuerza de dirección, las características del grupo motor, la característica del freno, que hablando de freno, sí que es verdad que tiene un tacto diferente, y esto es debido a, como os digo, la frenada regenerativa, sobre todo en esos tramos de aparcamiento. Tiene un tacto ligeramente distinto al de un motor de combustión normal, pero todo es acostumbrarse, o sea que por todo lo demás es un vehículo que se puede utilizar de manera totalmente normal. Además, las ventajas, yo para mí personalmente, los híbridos enchufables son más recomendables que los eléctricos al 100%, ya sabéis, porque no tenemos una red todavía de carga suficientemente amplia como para cargar el vehículo para largas distancias. Para mí esta es una de las mejores opciones si vivimos en una gran ciudad como puede ser Madrid. Tenemos etiqueta 0, que en esta unidad todavía no la hemos puesto, pero tendríamos la etiqueta 0 de 0 emisiones, que es muy importante, sobre todo en protocolos de anticontaminación que tenemos en las grandes ciudades, tipo Madrid, por ejemplo. Y lo que os digo, es un modelo para mí muy interesante, porque veis que podemos obtener consumos muy razonables de 6,4 en este recorrido de 60 kilómetros aproximadamente. Y tenemos la ventaja de que si nos quedamos sin carga de batería, podemos utilizar el motor de combustión o incluso cargar estas baterías a través del motor de combustión. Por lo tanto, como os digo, si ya el XC60 es un vehículo muy interesante, además recordad que se ha ganado varias veces el premio al sub del año, por ejemplo, en Estados Unidos. Si el X60 ya es recomendable, este T8 lo es aún más a mi parecer si utilizamos y si vamos a tener la posibilidad de cargar las baterías. Las baterías, por cierto, van aquí alojadas en este túnel de transmisión, por lo tanto no nos restan espacio apenas en el habitáculo. Sí que notaremos aquí este reposabrazos que tenemos algo menos de capacidad, pero como veis el diseño es igual al de un XC60. Eso es debido, por ejemplo, además que tenemos mayor altura. Por ejemplo, en el S90, dado que es un vehículo más bajo, tenemos una consola central ligeramente distinta, con menor capacidad debajo del reposabrazos central, como os digo, todo debido a la altura. Además, aquí podéis ver un poco más en detalle esta palanca de Reforce que accionamos de esta manera. Aquí tenemos la posición de parking. Y esto sería todo en cuanto a la prueba de conducción del Volvo XC60 T8 Twin. Preguntadnos abajo en los comentarios cualquier duda que tengáis, intentaremos resolverla. Esperamos haber abarcado todo lo posible, todos los aspectos del Volvo XC60, de la conducción híbrida y de toda esta tecnología. Dadle a like si os ha gustado el vídeo, suscribiros a nuestro canal porque somos uno de los mayores, de los que subimos mayor contenido de Volvo, y podréis encontrar cualquier modelo en nuestra página, en nuestra cuenta de YouTube. Además tenemos Instagram, tenemos Facebook, Autosalón Volvo. Podéis buscarlo y suscribiros si os gusta nuestro contenido. Así que vamos ahora a grabar el vídeo del exterior e interior. Y lo dicho, cualquier duda nos podéis escribir aquí en los comentarios. Y muchas gracias por seguirnos y feliz año, puesto que nosotros estamos grabando en fechas de Navidad. Así que nos vemos en los siguientes vídeos. Muchas gracias por seguirnos.